Hola a todos, bienvenidos al canal, aquí Johnny Branquizio. Hoy en esta clase vamos a aprender a tocar las escalas pentatónicas en todo el mástil de la mejor forma y también os voy a sugerir distintas maneras de utilizarlas. Vamos. Vamos a hablar de dos aspectos fundamentales en las guitarras, que es tocar las escalas de una manera vertical, en ese sentido, y horizontal, en ese sentido. Los dos son muy importantes. Tengo que decir que hay guitarristas que tienen la tendencia a tocar mucho más en horizontal que en vertical. Y me gustaría enfocar mucho también esos aspectos más tarde. Empezamos con estudiar las escalas de una manera vertical. Vamos a utilizar la tonalidad de sol, que me parece interesante para tener más perspectiva en el mástil. Entonces cogemos las escalas de sol y la tocamos en la sexta cuerda, de esa manera. ¿Vale? Traste 3, traste 6, 8, 10 y 13. La escala pentatónica tiene 5 notas. Y por eso tendremos 5 notas en la sexta cuerda y de allí tenemos 5, digamos, digitaciones verticales. Vamos por la primera, que empieza por la primera nota, que es sol. Os voy diciendo la digitación: 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Y volvemos. ¿Vale? Después vamos a la siguiente posición, que la segunda nota era esta, en el sexto traste, si bemol. 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Y volvemos. Traste 8, do, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3. Y volvemos. Siguiente traste, 10, re, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4. Y volvemos. Y el último, vamos al traste 13, que tenemos el fa. 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3. Volvemos. Hay que decir que todas esas pentatónicas las tocamos normalmente con el meñique, como estamos haciendo el traste 4, pero cuando hacemos los bendings, la mayoría de los guitarristas lo hacemos con el dedo 3, es decir, en lugar de hacer, haríamos. Es mucho más cómodo tirar el bending con el tercer dedo, ¿vale? El siguiente paso sería tocar la primera posición ascendente, la segunda descendente, y así vamos haciendo, de esa manera. Hay situaciones donde el tercer dedo puede sustituir al cuarto. Yo creo que hay que saber tocar de las dos maneras. Por ejemplo, aquí se puede usar el tercero, también es cómodo. Y en todas las otras posiciones también podemos alternar el tercero y el cuarto dedo cuando estamos a una distancia de 4 trastes entre una nota y la otra. Vale, lo que os comentaba antes con respecto al tocar las escalas pentatónicas o cualquier otra escala, la verdad, de manera horizontal, podemos empezar a hacer ejercicio para conocer el mástil horizontalmente, usando en ese caso la escala pentatónica y tratar de desarrollar cierto lenguaje con ellos. Por ejemplo, empezar a tocar la escala pentatónica eligiendo solo 2 cuerdas, y luego hacer otras 2 cuerdas y otras 2 cuerdas, grupo de 2 cuerdas, y grupo de 3 cuerdas, grupo de 4 cuerdas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y volver.
Lo mismo podemos añadir, por ejemplo, otra cuerda. De esa manera. Volvemos. Ahora que os he dado unos modelos de ejercicio para tocar de manera horizontal, podéis inventar vosotros lo que queráis. Inventar grupos de cuerdas distintas y desarrollar el lenguaje horizontal. Una cosa que os sugiero muy importante, antes de todo, es tocar la escala solo en una cuerda. Por ejemplo, hicimos antes en la sexta cuerda y tocarlas también en las otras cuerdas. Y todas las otras también, ¿vale? Diferencia lingüística en tocar de una manera vertical o horizontal en la guitarra. Vamos a ver un par de ejemplos. Voy a tocar verticalmente. Ahora horizontalmente. Bien, la idea de ese vídeo es que podéis tocar en cualquier dirección con la escala pentatónica y todo el mástil, horizontalmente y verticalmente. Entonces es muy importante ir paso a paso, tocar bien todas las verticales, ascendente y descendente, incluso cambiando de posición, tocar la escala pentatónica en cada cuerda, en las 6 cuerdas, y después hacer esos ejercicios de grupo de cuerdas horizontalmente y sobre todo tratar de desarrollar un lenguaje lo más musical posible en cualquier dirección que vayamos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, comentar en los vídeos, si os ha gustado mucho poner un like, darle a la campanita para recibir notificaciones y os invito a suscribiros al canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima clase. Chao.